Cuando perdemos dinero, sentimos que es un golpe muy fuerte porque nos validamos a través del resultado. Y hay algo que todos deberían hacer, es reconocer. Las personas no se reconocen, solo quieren resultados. Y ese es el peor error. Debes reconocer quién eres, la identidad, cuál es tu fuerza superior, qué te sostiene. Todos requerimos una. ¿Qué significa la pérdida para ti y cuáles han sido esos aspectos fundamentales que desde ese día nunca jamás negociaste? Ganancia. Siempre y cuando interiorices, transites, superes y continúes. Eso significa la pérdida para mí. ¿Quién supo que yo me quebré cuando me quebré con las camisetas? Nadie. Los proveedores y los que estaban ahí, porque podemos mostrar muchos resultados, pero por dentro estamos vueltos nada. ¿De cuánto estamos hablando? Ahí perdí $1 millón. Amigo. Fue un quiebre muy fuerte, pues mi mente se desarrolló y se potencializó mucho. Y eso es la transparencia, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo siempre he sentido que la energía no miente. Miguel, has hecho lo que parece impensable para la mayoría de personas. $1.5 millones retirados en el 2024 por toda mi comunidad, certificado a certificado de vainas, no cartoncitos. ¿Cómo se puede hacer eso? Si tú eres trader y quieres validar tu estrategia, lo mejor que puedes hacer es compra una data y ve y valida esa estrategia. 300, 400, 500 movimientos. Y cuando tú sepas en qué activo es mejor, dejas los otros y te enfocas en ese. Yo a muchos traders les digo, no existen los enemigos del trading, existe la falta de disciplina. Porque muchos dicen, el enemigo del trading es la avaricia, el miedo, la euforia. Si la disciplina está, no existe la euforia, no existe el miedo, porque cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tu proceso se vuelve hermoso. Entonces yo tengo un tridente que a mí me gusta mucho y es espiritualidad, identidad y contexto. Eso va a cambiar tu vida. ¿Cómo lo hago? Creé una conexión directa con mi espiritualidad, tengo una identidad clara de quién soy, cómo obro, cómo acciono, en quién creo y cuál es mi nivel de conciencia de acuerdo a mi energía, a mi frecuencia y a mi vibración. Cuido mi energía profundamente. Soy una persona demasiado enfocada en cuidar mi energía. No a cualquier persona le entrego mi energía. ¿Por qué tú eres un Fénix Trader? Miguel, para entender al trader, la persona, el padre en el que te has convertido, ¿qué crees que necesitó comprender de tu contexto en tu infancia y cómo crees que ese contexto moldeó a la persona que eres hoy? Juancho, todo. Yo creo que somos el reflejo más importante de nuestra infancia. Y cuando no sanamos toda esa relación con ese niño interior, que yo he sabido mantenerlo muy afuera porque parece que fuera un niño exterior, pues nuestra vida se transforma. Cuando sanas tu niño interior, cuando es un niño alegre, cuando lo mantienes activo, tu vida se transforma aun cuando eres adulto. ¿Cómo fue esa infancia? Cuéntanos un poco más. Bueno, la infancia mía es una infancia linda porque es una infancia llena de valorar cosas pequeñas, de valorar pequeños detalles. Es una infancia que no es de austeridad. Yo vengo de una familia humilde, donde no me faltó realmente un techo, pero donde no tenía abundancia, por decirlo de alguna manera, material. Sí. Pero tenía una abundancia llena de amor, de padre, madre, de mi hermano, donde realmente construyeron a un ser humano extraordinario. Y cada una de esas cosas que fueron formando a ese Miguel niño, a ese niño que durmió en una cama de 1,40 con su padre, su madre, porque no teníamos más donde dormir, a ese niño que a veces comió arroz 4 veces a la semana, un día le echaba azúcar, otro día le echaba galletas para que supiera de alguna forma diferente, pues sabía que ese niño quería ser grande, que ese niño no se iba a quedar ahí, que se había nacido ahí, pues había sido una gran bendición para que Dios me enseñara que de ahí podía sacar grandes cosas en mi vida. Y ese niño creció mucho. ¿De dónde salió esa mentalidad desde tan temprana edad? ¿Surgió ahí? ¿Surgió después? ¿Lo entendiste después? Sí, yo pienso que tuve 2 influencias muy importantes, mi abuela y mi madre. Okay. Fueron influencias muy importantes. Gracias a mi hiperactividad, por decirlo de alguna manera, mi abuela me decía muy temprano, recuerdo que me decía, mi hijo, ve, ahí está el balde, está la manguera, en la cuadra hay 5 carros, vaya. Entonces yo me cogía y, hey vecino, le lavo el carro. Entonces, y desde los 7, 8 años siempre entendí ese ejercicio de hacer cosas para ganarme algo, de hacer cosas. Y mi mamá muy emprendedora, mi papá muy emprendedor, muy rebuscadores. A los 7, 8 años nos fuimos a Venezuela cuando hubo una crisis en Colombia muy fuerte. Ahí fue donde dormimos todos en una misma camita, en un cuarto, una habitación. Conocí un poco de pronto unas condiciones no tan cómodas como vivíamos en Colombia. Y ahí mi vida se transformó, porque mi hermano de 14 años trabajaba
en un club hípico desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana limpiando el club y yo me la pasaba encerrado esperando a que mis padres llegaran. Ok. Y ahí entendí muchas cosas de mi vida. Ya cuando regreso a Colombia, entendí que el emprendimiento era algo que me gustaba y que mi abuela me lo había inculcado. Me hacía algo que nosotros llamamos acá mini siwi coffee, o que muchas personas consumen eso, y ella me preparaba esto en bolsitas y yo salía a venderlo. Y eso me ayudó a entender esa mentalidad de que si yo quería algo me lo podía conseguir. Si usted puede, vaya, mire, no se quede aquí encerrado, Claro. muévase. Y a la edad de los 14, 15 años, mi mamá hizo un gran esfuerzo. Cambió la lavadora y se dedicó a lavar a mano para comprarme una miniteca. Yo creo que ese fue el cambio más fuerte en mi vida, porque a partir de ahí entendí que ese gran sacrificio que había hecho mi madre, pues había sido para darme un gusto. Y ese gusto de querer tener la miniteca y de salir adelante, de ser DJ, el cual desarrollé por 14 años de una manera extraordinaria, pues fue el comienzo de emprender, de poder decir yo soy capaz de emprender. No me gusta emplearme, no me gusta que alguien me dé órdenes, y me dediqué determinadamente. Entonces ya desde esa pequeña edad, desde los 5, 7, 8 y 14, cada impulso que me daba la vida era emprenda, Claro. muévase, usted es capaz, hágalo. Y ese fue mi entorno. Claro, Entonces ahí claro. crecí muchísimo. Ok. Ahora bien, esa etapa de DJ, ¿qué te dejó en la vida? Yo creo que fue una de las etapas con mayor crecimiento, donde realmente me di cuenta que si tú te esfuerzas y te determinas, puedes hacer cosas extraordinarias. Yo nunca fui una persona de conformarme y ahí me di cuenta. Logré escalar, me volví uno de los DJs representativos en este país, logré entrenarme con los mejores, al punto que logré hacer y ser parte de una agrupación que se llama los Latin Players, donde logramos que Paul Music, que es una disquera de Francia, de Antoine Clamaran, nos prensara 7 discos. Yo tengo 7 discos prensados por esta disquera. Y eso me llevó a tener en ese nivel de producción como un crecimiento absoluto y ser determinado. Y trabajamos con emisoras y entonces decía, Miguel, el animador o el presentador del concierto de Arjona no va a estar presente, algo pasó, se toca. Y yo voy con toda. Y entonces presentaba a Arjona en la Macarena. Tuve la oportunidad de presentar a Juanes en el Atanasio Girardot con 50,000 personas. Wow. Hice presentación de muchísimas cosas grandes. Eso me enseñó mucho, porque ahí empecé a estudiar locución para radio y televisión. Y eso posteriormente me ayudaría mucho en lo que estamos ahora, aprender a expresarnos, a manejar la oratoria, ayudarle a la gente a saber expresarme, porque el ser humano, yo siento que esa es una de las falencias más grandes que tiene. Sí. A veces nos creamos muchas enfermedades y nos condicionamos demasiado porque no sabemos expresarnos, pero cuando tú sabes comunicar, obviamente tienes una gran ventaja. Claro. Miguel, en tu vida hay un desarrollo casi por tus experiencias mismas, pero ¿en qué momento llega el desarrollo y la transformación a nivel personal? Yo creo que de mi primera quiebra. Yo tenía una empresa con mi hermano. ¿Emprendedor del año? Sí, eso fue en el 2019, pero antes de ese premio y ese crecimiento acelerado que fue en I Love Celada, yo emprendí con mi hermano, recién salido del desafío, era el Brad Pitt colombiano, eso era una locura, lo sacaban de todos lados con tanquetas, era una locura, o sea, eso era, los cuadernos, todo el mundo tenía los cuadernos de él. Y ahí, cuando sale, montamos una marca de camisetas donde se vendía demasiado. Maquilábamos para las empresas más importantes, para muchas de las almacenes de cadena grandísimos, vendíamos 10, 20, 30,000 camisetas al mes. Era una locura. Sí. Compramos estampación propia, maquilábamos, diseñábamos, cortábamos. Era una cosa espectacular. Sube la tela, sube el algodón y por no saber manejar también el tema de las finanzas, por gastar de más, no, esto está muy bien, gastémonos esto, comprémonos esto, la empresa quiebra. Okay. Y es una quiebra muy grande porque más allá de la quiebra monetaria fue quebrar la relación con mi hermano. Okay. Y eso yo pienso que fue de lo que de alguna manera más me marcó, porque siempre había sido mi hermano, mi referente, en muchos momentos que a veces como que ponemos una mala visión. Yo siento que es una mala visión porque mi hermano siempre será mi hermano, mi amigo, sí, pero en algún momento lo puse como mi padre porque era mi referente. Cuando mi mamá y mi papá se separaron, entonces mi hermano siempre estuvo ahí, defendiéndome, apoyándome. Entonces, obviamente mi hermano siempre será mi hermano. Pero cuando hubo esa fractura, yo siento que eso de alguna manera me dejó un vacío y un dolor muy fuerte que me tocó empezar a recuperar. Okay. Y ese fue como el llamado. A partir de ese momento yo empecé a acercarme mucho más al crecimiento personal. Empecé a acercarme mucho más a ver cómo yo podía recuperar esa persona que era, porque yo siempre he sido así, esa actitud siempre ha sido la misma, enérgico, he sido una persona con chispa, he sido una persona que donde llega
puta, llegó Miguel, o sea, Sí. no es, ay, ve Miguel, no lo había, no, desde que llego con la energía, con la fuerza. Sí. Y eso de alguna manera se formó ahí. Ok. Cuando tuve esa ruptura con mi hermano, le dije, prefiero perder una empresa que perder un hermano, me retiro, me voy, pan, eso se destruyó, bueno, muchos enredos, muchas cosas, dividimos por un tiempo y yo de ahí ya seguí, a los 8 meses me recuperé, perdí los carros que tenía, perdí todo, los créditos, toda mi vida financiera, ese fue el suicidio oficial financiero para mí, créditos de bancos, de todo, o sea, Sí. a partir de ese momento llegó la bendición más grande a mi vida, ¿Cuál fue? quebrarme en el sistema financiero. Ok. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía créditos, ya no tenía Ujú. tarjetas de crédito. Ya no Si tenía quería- la vida. Si quería algo, tenía que pagarlo de contado, Ok. tenía que exigirme. Y hoy lo veo ahí. Obviamente, posteriormente ya crecí y me recuperé, pero en ese momento me llevó a obligarme a que si quería un carro, yo no tenía quien me lo peara. O consigues los 10, 15 o 20 millones que te vale ese carro, o no vas a tener carro. Claro. Entonces eso me exigió a trabajar, a enfocarme, a determinarme, a ahorrar, a darle, pum, por acá, tan, y plum, compré mi primer carro, un Spark GT, me acuerdo, hace muchos años, era como el carro de moda. Y a partir de ahí ya empecé, obviamente, en ese proceso, pero ese fue uno de los quiebres importantes. Ok. El crecimiento personal, la ruptura de la empresa con mi hermano, mi primera quiebra, fuertísima, fuertísima. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando más o menos de $1 millón ahí. Ok. Más o menos de $1 millón en telas, en deudas, en proveedores, en acreedores, en un montón de cosas. Claro. Un montón de cosas, con estampaciones, con un montón de herramientas, pagándole a la gente con todo, pero realmente quedaron muchas deudas ahí y obviamente pues había que solucionar todo esto. Pero fue un quiebre muy fuerte y ese fue el que me inició en el proceso de crecimiento personal y consecuencia a el suicidio financiero, pues mi mente se desarrolló y se potencializó mucho. Claro. En ese momento, ¿qué te lleva a I Love Chelada? ¿Cuál es el paso? ¿O es ese lo que me estás contando? No, de ahí, eso es muy joven, de ahí ya vengo a otros emprendimientos, de ahí estuve en una importación, me dijeron, Miguel, mira, un contenedor, unos metros cúbicos, ¿querés traer unos bolsos y traer? Y yo dije, listo, vámonos, tan, y empecé a importar cosas y a vender y vendía un montón de cosas a la gente y cada 15 días pasaba con un amigo de infancia que quiero muchísimo y nos íbamos en un Twingo que tenía, ya después obviamente de esa época, el Twinguito que me había quedado ahí y montábamos toda la mercancía y hacíamos un recorrido por todo Medellín, visitábamos más o menos 60, 70 personas, todo esto es lo nuevo, listo Juan, ¿con qué se queda? Pan, listo, el 15 pasamos por la primera cuota y cada 15 o 30 pasábamos por cuotica y nos pagaban 20.000, 30.000 y así sucesivamente, $10, 20, tan, y fuimos creciendo hasta que llegamos a tener una cartera grandísima también. Sí. Y eso me ayudó a apalancarme, a crecer, y parte de ese crecimiento que tuve ahí, pues monté la primera empresa que fue Solución Solar y LED. Ok. Esa fue ya una empresa que monté y esa empresa, como igual en todas me empecé a enfocar mucho en la energía solar. Yo creo que fue muy temprano también lo que hice. Ayer hablaba con alguien y me decía, Miguel, fuiste como Visionario. muy visionario en ese momento porque esa empresa, estamos hablando de hace más o menos unos 10 años. Claro. Más de 12.000 proyectos de energía solar, bombas solares, Wow. calentamiento solar. Tenemos sistemas de recirculación para calentar piscinas, o sea, una cantidad de proyectos que desarrollé acá y le trabajé fuertísimo a pesar de que no era negocio, como hoy en día, que si generas un excedente de energía te lo paga la empresa de energía. O sea, hay un montón de beneficios, lo puedes pagar financiado en la cuenta de servicio. No, yo vendía un sistema recostosísimo. Claro. Y sin embargo, salíamos y vendíamos enfocados en la gente, en la conciencia ambiental, en el impacto, en la sostenibilidad. Y me enfoqué mucho en lugares donde esto era como un milagro. Es decir, Nuquía, Candí, Triganá, Capurganá, todos esos lugares donde necesitaban de una planta diésel costosísima. Claro. Para poder generar energía, pues venga, llevemos energía y pongamos congeladores solares. Y esa empresa fue la reafirmación de que yo era una persona que era capaz de llevarla a tener resultados extraordinarios. Ok. Entendí en una de las mentorías, ahí ya invertía Sí. mucho en crecimiento personal. Es más, yo le pagaba al gran Felipe Mora, que lo quiero muchísimo, es un gran coach que ha capacitado muchísimo equipos de Bancolombia, de muchas empresas acá.
Y yo le pagaba para que me capacitara y me capacitara el equipo. Ok. Y cada 15 días teníamos una clase, una sesión de cómo intencionar, de cómo trabajar, de cuál es la energía, cuál es la vibración, cómo debemos trabajar con la gente, por dónde debemos entrar. Entonces empecé a crecer mucho en ese aspecto y me gustaba muchísimo. Y yo dije, si fui capaz de hacer lo que he hecho con la música, Claro. si fui capaz, esta empresa la tengo que posicionar y la voy a poner en un ranking importante. Y realmente fue un reto muy bonito. Fue un reto muy bonito porque empezamos a ir a muchas partes, a presentar proyectos. Cogía el carro. En esa época, bueno, ya había vendido el Twingo, ya tenía un Megane y después un Mazda 6. Entonces empezamos a andar. Cuando eso ya estaba casado con la mamá de mis hijos. Y empecé ese proyecto, no tenía hijos, y mandé a hacer una publicidad usando, ojo con esto, usando las imágenes de mi proveedor. Quiero usar las imágenes tuyas porque lo que voy a vender es tu producto. ¿Me dejas? 30 años de experiencia en el sector. Sí. Todos los proyectos los ponía, solución solar y LED, tan. Entonces la gente decía, wow, esta empresa tiene un respaldo impresionante. Sí. Y todo el respaldo estaba detrás, nadie se le ocurre hacer eso. Claro. Voy a usar la experiencia que tiene esta empresa, la traigo, la pongo aquí y voy a distribuir sus productos. Claro. Entonces había como un ganar y me dijo, hágale. Uh-huh. Se volvió una completa locura. Hicimos proyectos, ganamos licitaciones, nos convertimos en los proveedores de eficiencia energética de las 9 plantas de Coca-Cola en Colombia, sacando una compañía que lleva más de 45 años vendiendo y distribuyendo energía, y nosotros solo llevábamos un año. Y logramos proyectos increíbles. Y ahí en ese momento fue que vino uno de los proyectos más icónicos, como decirlo, porque ese fue el último proyecto ya de emprendimiento que hice. Empecé a crecer mucho con solución solar, empecé a crecer mucho, y esos proyectos se volvieron muy bonitos, pero la energía para arriba, el kilovatio de energía solar subía cada vez más. Vino como una pequeña guerra el tema de fósiles, entonces claro, la gasolina no les interesa porque ahí no hay, la energía choca porque aquí hay más plata. Claro. Entonces se encarecían un poquito los valores y yo veía que como que no bajaba y yo seguía vendiendo proyectos y bueno, un día, cuestión de algunas cosas que hicimos ahí como en la empresa, sacamos como hicimos unas sodas en la empresa y no sé qué, como esto está muy rico, qué rico que está este producto, no sé qué. Yo me acuerdo que en ese momento pues a mi esposa le encantaban mucho las sodas, a nosotros, y cada que íbamos a un lugar pues había que con los niños sentarse en algún lugar bien inquietos que son, no, aquí a un restaurante. Y yo decía, pero ¿por qué alguien nos invita a una burbuja como la de Mimos o cualquier empresa de estas, donde uno venda una soda, échele fruticas, cositas, y siga caminando con los niños por el centro comercial? Claro. No existía. Ok. Y ahí nació I Love Chelada. Okay. Y I Love Chelada, pues fue tanto el enfoque que le metimos al principio, que fue una marca increíble, porque duramos 8 meses mandando cartas y todo el mundo nos negaba el acceso a los centros comerciales. Nunca nos dijeron que sí. ¿Cómo van a vender ustedes unas sodas si atrás hay 20 restaurantes que venden lo mismo? Claro. ¿Quién les va a garantizar éxito? Y yo le decía, pero se le está olvidando algo muy importante, que yo me tengo que sentar en el restaurante. Yo no quiero eso. Quiero coger mi sodita y seguir caminando. Claro. Qué bobada, ¿no? Alguien me decía, ¿cómo es tan exitoso con una bobada esa? Y yo le decía, una bobada no, es una necesidad que las personas y que nosotros teníamos. ¿Y la visión? Y a los 8 meses, recuerdo que me llamaron del grupo Casino, que son los éxitos, y me dijeron, se fue una señora a ver un vivero ahí afuera, en toda la entrada, si quieres te puedes hacer ahí. Así, como de manera displicente. Te puedes hacer ahí donde está el vivero. Y yo, donde sea me hago, ahí me hago. Hágale que yo me encargo de meterme ahí y de meterle con toda. Puse un mueble espectacular, mandé a desarrollar con un gran amigo que tenía que montaba ferias y todo. Y le dije, desarrollame un mueble bien bacano. Hicimos los diseños, hicimos todo. Montamos el mueble. El primer día que abrimos, más de 750 sodas y tuvimos que surtir el punto 9 veces. Tuvimos que llevar los carros llenos de suministros y dejarlo afuera para ir entrando productos porque era una locura, o sea, una locura. Las filas eran impresionantes y colapsamos la entrada del Éxito de Envigado. O sea, colapsamos una entrada del Éxito y el gerente nos dijo, no, eso es una locura. Como a la semana me llaman y me dicen, Miguel, 633 éxitos donde quiera entrar, cuando quiera entrar y a donde quiera ir. Sí. Saqué ahí, arrancó. ¡Boom! A los 6 meses, 8 meses, ya teníamos 35 puntos de venta.
Al año ya íbamos en 70 puntos de venta y es una locura, fue una locura. Ya que tienen contexto de quién es este señor con el que yo estoy hablando, Miguel, ¿en qué momento llega el trading a tu vida? El trading a mi vida llega en la pandemia. Ese sí fue otro reto. Imagínese este escenario, usted tener casi 1000 personas empleadas, donde su producto es en un centro comercial. Cierran todo, o sea, nos encierran en pandemia y yo estoy así, con una empresa gigante, 5 centros de distribución en el país, 75 puntos de venta. ¿Para dónde hago? ¿Qué cojo? ¿Para dónde me voy? Lastimosamente esos procesos, y te voy a decir que me ayudó, estar desde tan temprano con un desarrollo de resiliencia en las caídas que había tenido. Eso me construyó esa fortaleza, porque vi empresarios perdiendo su vida y quitándose la vida por 200 millones. Claro. Yo tenía que pagar 300 millones de pesos y muchísimo más en arriendos, y tenía que pagar casi 80 millones de pesos mensuales sin trabajar para la seguridad social de mi gente. O sea, es para enloquecerse. ¿En dólares estamos hablando de en ese momento? Más o menos unos $20,000 mensuales para sostener solo la seguridad social y más o menos unos $100,000, $120,000 para pagar algunas rentas. Claro. Porque no todos, bueno, algunos se hacían acuerdos, sí, estamos en pandemia, otros no, págueme. Sí. Estoy cerrado, no, págueme. Entonces, eso fue un desastre porque eso, hubieron reportes, hubieron un montón de cosas súper impresionantes. Y en ese momento, yo ya había tenido un contacto con el trading un año anterior. Ok. Había invertido y había comprado acciones de Tesla. Y paradójicamente, ese mes Tesla subió como el 60 o 70%. Yo invertí 300 y como 250, 300 más, casi el 100%. Y yo dije, esto no es verdad. Voy a retirar la plata. ¡Plum! Me llegó la plata. Y yo dije, Sí. uy, men, esto es divino. ¿Qué es esto? El mercado accionario. En ese tiempo uno tenía que tener un intermediario, un corredor de bolsa, llamarlo, ¿qué hubo? Cómpreme tanto, tan, porque así se funcionaba. No había un celular donde tú tenías la aplicación y decías, compro 10 acciones de Apple y compro. No, ahí tenías que llamar a alguien a que hiciera la intermediación. Sí. Y había tenido ese contacto, y cuando estuve en pandemia me llamó un amigo, el gran Sebas Klinker, que lo quiero muchísimo, es un gran amigo y mentor para mí, y me dice, Miguel, estoy en una red de mercadeo. Y yo, a mí eso no me gusta, eso es como esa vez que todo el día hay que estar llamando y no sé qué. Yo tenía como un estigma, como empresario tradicional no conocía eso, Sí. y tenía un estigma. No, pero esto es súper bacano porque es haciendo trading. Y yo, no, eso sí me gusta. Ok. Espere que eso sí me gusta porque yo he hecho trading y me ha gustado. Y aquí encerrado sin hacer nada. Le dije, listo, ¿cuánto vale la membresía? $800. Y yo, listo, la pago. Pum, entré. De una, voy para adentro. Usted va a hacer marketing. Yo, a mí no me meta en nada de eso, hermano. A mí no me gusta las redes, me gusta el trading. Voy a entrar a hacer trading. Listo. Arranqué. A los 3 meses yo ya había desarrollado una estrategia que se llamaba la élite. Un poquito inquieto el muchacho, ¿no? No, yo no me quedaba quieto. Ya había puesto en binarias, en esa época eran las binarias, había puesto las bandas de Bollinger, el RSI y el oscilador y el cruce, mi hermano. Mejor dicho, empecé a crecer y empecé a validar y a validar la estrategia y tan. Cuando eso no hacía backtesting ni nada, sino, mijo, Hágale. pierda, gane, uy, no me meto aquí. Y ibas perfeccionando. A los 3 meses, la estrategia la estaba compartiendo con la comunidad de ellos. A los 6 meses, ya estaba dando sesiones para 64 personas. Se me dijo, Dallas, que vos tenés buena energía y tengo, hágale, vamos a dar la sesión. Muchachos, aquí entramos, listo, pam. De 2 entradas ganábamos 3, de 3 entradas ganábamos 2, y empezamos a tener un resultado y a crecer, y la estrategia empezó a funcionar súper bien, y la grabé en YouTube, y empezó a crecer todo el mundo. Y me gustó mucho el proyecto, y yo dije, yo tengo amigos que les puede interesar esto, estamos encerrados acá. Llevamos 3, 4 meses, estábamos encerrados, nos encerraron 8 meses. Sí. Estamos encerrados. Y yo le dije a otro amigo, le dije, hey, si ustedes quieren, vengan, operemos en vivo, estoy haciendo esto, de una. Como 6 o 7 amigos, pum. Y me llama Clint y me dice, hey, por meter a esa gente, te ganaste $3,000. Y yo, ¿cómo? $3,000, 12 millones.
Sí, porque llegaste al rango no sé qué, zafiro, pan, listo. Yo dije, men, esto ya me está gustando. Ok. Espere que esto me gusta porque esto funciona, a mí me gusta, estoy haciendo platica. Y si le digo al otro, el otro viene y la hace conmigo y tenemos un buen sistema bacano aquí que operamos, pues venga, hagámosle. Claro. Empecé a trabajar en eso y a los 7 meses antes de que saliéramos pandemia ya era Rubí, me ganaba $7,000. Bien. Eso requiere más o menos unas 50 personas Ujú. dentro de la organización. Y seguí creciendo y a los 8 meses, cuando terminamos pandemia, ya estaba dando clases para 2,000 personas. Mira. 2,000 personas en ese Zoom, operando con Miguel Posada de 50 países. Era una locura y eso creció, 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 creció y así llegó el trading a mi vida. Ahí conocí el trading y obsesionado, como todo en la vida, no me gusta hacerlo a medias y empecé a hacer la estrategia. Después veía que perdían mucho tiempo porque algo de lo que yo aprendí mucho en la empresa y que he crecido mucho a lo largo del tiempo fue que yo me dediqué a estudiar la metodología ágil. Es decir, todo lo que en una empresa genera ralentización y genera problemas y costos altos, entonces yo lo destruyo como Kaizen y vuelvo y lo construyo, lo optimizo y lo pongo a marchar. Punto y se acabó. Y eso fue lo que hice. Entonces llegué a hacer redes y yo veía que la gente se sentaba 3 horas a explicar, hey Juan, mira, descarga MetaTrader, hace esto. Yo dije, hey, bueno, si usted tiene que repetir 3 veces una cosa, automatícela. Claro. Pagué un dominio, yo no me quedo quieto. Guiadeinicio.com, ¡puf! Listo, grabé el video de cómo descargar MetaTrader, cómo conectar la cuenta, cómo abrir esto, cómo abrir lo otro, cómo abrir el Academia. citar. Hice un video de guía de inicio, porque en ese momento estábamos en una empresa que se llamaba B. Yo solo he tenido 2 compañías de network marketing, que fue B. Y en ese momento hice la guía de inicio. Hermano, se volvió la herramienta que convirtió, mejor dicho, a la historia del network marketing. La gente no se conectaba ya 3 horas. No, Miguel, esa es esta herramienta que hiciste. Yo mando ese link y la gente ya me dice, listo, ya estoy listo a los 2 o 3 días. Y abajo le puse entonces 2 o 3 videos más de marketing para que la gente supiera dónde conectar y le puse los horarios de la presentación. Le facilité la vida a la gente y automaticé un proceso muy bonito. Sí. Y ahí arranqué. Ahí arranqué. Ya cuando abrimos pandemia, tomo una decisión y la decisión es, siendo dueño obviamente del 50% de Eloxelada, pues tomo una decisión de la que era mi esposa y le digo, tú quedas en Eloxelada, yo me sigo acá. ¿Por qué? Porque pues haciendo lo que estoy haciendo, ayudando a la gente, impactando a la gente, ayudando a la gente a crecer, pues me estoy ganando 30 millones de pesos. Sí. Dólares. Más o menos unos $10,000. $10,000, $8,500, $10,000. Estaba en ese rango entre Rubí y Esmeralda. Entonces, yo decía, 30 millones, 35 millones de pesos es súper bien. Y yo no tengo costo, no tengo que pagar arriendo, no tengo nada, desde mi casa. Sí. Yo abro el computador y está listo. Hago una presentación, entran 4 o 5 personas, los tomo, les mando la guía de inicio y vengan a operar conmigo y arranquemos. Sí. Y creaba sistemas. Yo creaba sistemas para capacitar a la gente en crecimiento personal. Creaba sistemas para capacitar a la gente, obviamente en trading. Y creaba sistemas para interacción con la gente. Es decir, siempre he tenido los espacios de preguntas y respuestas. Siempre, porque no hay nada más estancador para una persona que tener dudas y no saber a quién preguntar algo. Entonces, ya, ahí arranqué y bueno, en esa compañía estuve 2 años. Sí. Me enamoré de ese proceso del network marketing, me gustó mucho. Vi era una compañía, yo creo que todavía existe, sí. Es una compañía que vende productos de trading, o sea, vende como escáner y bueno, todas estas cosas y señales y bueno, todo eso, pero tenía educadores muy buenos donde yo aprendí mucho, sobre todo del mundo de Forex, aprendí del oro, aprendí muchísimo del oro, me apasionó mucho el oro, pero en la vida también había sido muy comercial. Sí. Acuérdate que desde pequeño yo iba y vendía, vecino, le lavo el carro, se lo va a dejar bien lindo, se lo aseguro, si no, no me pagan. Entonces, claro. Desde chiquito me empecé a vender, sabía venderme. Sí. Y eso me sirvió mucho. Yo pienso que toda esa experiencia que tuve en esos anteriores proyectos, pues me sirvió muchísimo. Desconectaba mucho con la gente, el tema de la oratoria, todo ese tema que había estudiado me servía mucho para ayudar a la gente, para empoderar a la gente, para crearles inspiración y a través del ejemplo, porque siempre lo he hecho así. Yo hago esto y después les digo cómo llegamos. Yo hago esto y después les digo cómo llegamos. Claro. Entonces la estrategia, a mí me escribía gente de otras empresas, de otros lugares, decía, qué locura esta estrategia, gracias Miguel. Claro. Y yo la dejé en YouTube para que todo el mundo la copiara y eso tiene, no sé, más de 1 millón de reproducciones. Esa estrategia es una locura porque la gente la cogía. Y ese fue mi inicio en el trading. Así inicié en el trading. Miguel, me llama la atención algo, porque yo sé que tú eres de esas personas que le tira duro a los traders que envían señales, que le tira duro a esas personas. Y
quiero preguntarte en qué momento llegó esa transición. Yo estaba en BIM muy bien. Bueno, ahí pasó algo dentro del liderazgo. Yo tenía que llegar como diamante a una convención, Sí. ganándome $35,000 y tenía una organización hermosa, un equipo divino que se reventaba conmigo en la cancha y que estaban trabajando conmigo. Había un gran compromiso y no se cumplió. Yo logré mi parte y no se cumplió. Entonces llegué a la convención y no llegué como diamante. Y eso fue una de las desilusiones más grandes que sufrí en la industria. Yo dije, wow, pero si somos equipos y trabajamos en equipo. Ahí empecé a confrontarme un poco con la industria. Y me llegó una propuesta de una empresa que se iba a llevar los educadores más importantes de BI y me dijeron, venga, que vamos a, no solamente en trading, sino que es que vea que es que los empresarios digitales ahora están creciendo mucho más. Estaba el temor de si nos vuelven a encerrar, porque todavía había unos focos de infección, entonces no, que otra vez, y después que no, que los fines de semana no más, y después que no, era como una cosa irregular. Yo, si nos vuelven a encerrar, a mí lo único que me queda es abrir el computador, operar, trabajar y esto, ¿qué hago? Sí. Entonces, no, que también está oratoria y no sé qué, me enamoré de esa empresa. Y esa empresa es el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida, la mayor pérdida que he tenido en mi vida. ¿Cuánto? Ahí perdí $1.000.000. En mi vida. Pero el dolor no es tanto lo del $1.000.000 porque cuando tú te quiebras en una empresa nadie lo sabe, tus proveedores. Pero esta quiebra en esta empresa fue algo que no solamente perdí el dinero, sino que a través de la pérdida del dinero muchas personas perdieron el dinero, porque cuando entramos a la empresa, pues era una empresa 100% educativa, y después empezaron con un tema de un fondo, y la gente se fue enloqueciendo con el fondo y nosotros solo estábamos enfocados en expandir la empresa, el crecimiento, teníamos formadores en Airbnb, teníamos educadores para que aprendieras a rentar los inmuebles, que no era una empresa espectacular en educación, hermano, o sea, Inestrosa, que es uno de los líderes más importantes que yo conozco en oratoria a nivel latinoamericano. Luis. Sí, Luis. Y Álvaro Luque, o sea, había cracks en esa compañía, cracks. Brian López en trading, o sea, mentores cracks. Entonces era como el top, el dream team de los educadores y los formadores en toda la economía digital. Sí. Pero lastimosamente entró un fondo. Lastimosamente, después de que la empresa cierra el fondo y le dice no va más, uno de los grandes líderes de la empresa decide seguirlo haciendo y esa fue la destrucción. Lo que más me dolió de eso fue que todo lo que yo había ganado en el fondo nos decían, no, eso, mejor dicho, americano, no sé qué vainas, cuánta estupidez. Yo siempre había peleado con todas las que conozcamos. Sí. Cifra, GoArby, todas las que sea, porque incluso Omega lo promovía uno de los grandes líderes, A-Work, que es uno de los grandes líderes de Network Marketing, y lo promovía, y yo les decía, no, eso es una estafa, o sea, plata por plata, eso no funciona. Sí. Plata por plata no funciona. Y 3 años, y yo, pero esto era que sí funciona. Nunca me metí en eso, nunca, porque siempre me enseñaron desde pequeño a trabaje y lo va a lograr, enfoques y lo va a lograr, esfuerzo, que hoy en día también ha cambiado mucho mi mentalidad. Y llegué a Z. Se cae el fondo, y no solamente pierdo $1.000.000, sino que me caen un montón de amenazas y me quitan los carros. Yo en ese momento podría decir que estaba en mi mejor momento, tenía un Mercedes E200, una LS200, son carros muy costosos en ese garaje, un Jeep Wrangler espectacular, realzado, cara fea, o sea, una cosa espectacular. Yo tenía un estilo de vida muy bonito, eso creía. Sí. Y bueno, cae todo esto y como pues muchas personas a veces quieren culpar y quieren buscar culpables y de alguna manera pues habíamos perdido todos dinero creyéndole a una persona, pues fue uno de los golpes más fuertes porque no solamente me afectó a nivel económico, que yo vuelvo y me recupero, sino que afectó mi nivel emocional, afectó mi nivel reputacional, afectó un montón de cosas que hablaste ahorita de eso. Y en el 2019 nosotros habíamos como empresa de I Love Chelá, habíamos colapsado, escúchese bien, colapsado a Postobón en la distribución de más de 11 puntos de venta. Es decir, agotamos la soda de todo el país. No tenían cómo suministrarme y los puntos duraron 9 días cerrados. 9 días cerrados a que Postobón me pudiera suministrar. O sea, fuimos la primera empresa que literalmente regresó a Postobón. Y sacamos, y gracias a eso, y
Y a ese gran crecimiento, pues después hicimos un contrato por 7 años y muy buenas negociaciones. Y somos una marca exclusiva, pues obviamente que maneja el producto exclusivo de Bretaña, de Postobón. Sí. Pero eso es un hito. Y a través de eso y esos comunicados y de todo eso, pues el crecimiento, varios medios de comunicación voltaron los ojos y vieron un crecimiento exponencial. Sí. Habríamos de 8 a 15 puntos de venta mensual. Ok. 4 o 5 veces más de lo que habría de uno. Entonces, claro, logramos ganar, obviamente, ahí mucha reputación y ahí es donde viene el premio, obviamente, de Cámara de Comercio de Empresario del Año del 2019 por ese gran crecimiento de aceleración de una marca nueva y una marca tan joven de manera tan sostenible. Ok. Porque no era que subiéramos y bajáramos, sino que siempre subíamos, siempre subíamos, siempre subíamos, Consistente. siempre subíamos, siempre subíamos, siempre subíamos. Y yo era, hermano, yo después, te lo puedo asegurar, después de 6, 8, 10 meses, 1 año, 2 años, siendo el dueño y el director o el CEO de la compañía, yo estaba a las 2, 3 de la mañana montando los muebles, revisando la obra, revisando la infraestructura, monté un sistema de e-learning para capacitar a mi gente. Hay un guión, te saludan de una forma, te despiden de una forma, te atienden con una actitud. Entonces siempre fue una obsesión porque fuera una experiencia. Productos desde cualquiera. Pero cuando el cliente se va con una sensación, ese cliente vuelve. Porque le desarrollaste una emoción. Ya está en el cuerpo, ya Esa no se puede negar. Sí, correcto. Y no es lo mismo meter un producto. Yo te puedo meter es que es este, Juan. Así te causa algo que dices, wow, vuelvo. Entonces, ahí fue donde estuvo en el 2019 lo que dijiste ahorita del empresario del año. Y ya, después obviamente todo eso se vino al piso con el proceso de la empresa Z y para mí fue muy duro porque incluso me tocó irme del país por el ruido, la cantidad. A veces uno no alcanza a dimensionar y las personas a veces en redes sociales se creen con la autoridad de poder opinar sobre la vida de los demás y personas que ni siquiera perdían, hablaban, y que no sabían cómo era, que no sabían que las cosas, que vos lo robaste, no, entregaban la plata ya, tenían un contrato directamente del fondo, yo nunca le toqué un solo dólar a nadie, Claro. A mí no me lo entregaban para que yo lo gestionara, porque eso sí lo tuve claro, yo una sola vez, una persona, yo iba súper bien, racha imbatible. Y alguien me dijo, Miguel, tengo 20 millones, opéramelos. Me los metió y la semana siguiente perdí toda la semana. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Sí, millones de pesos o millones de dólares. No, millones de pesos. $20,000. Sí. Y yo dije, no, venga. Me recuperé la siguiente semana y completicos, sin faltar un solo dólar, se los devolví. Y dije, no. Había algo que me generaba como una ansiedad, como querer demostrar, querer hacer, no, yo estoy mostrando que esto funciona, pero hay esa presión inherente que te está como golpeando acá, que aunque seas bueno, que aunque muestres resultados, que aunque tenía 2.000 personas o 2.500 personas ganando, no se apaga. O sea, aquí había, sí, esa sensación y esa presión de pronto de ese dinero también, y yo decía, no, aquí hay algo que no funciona bien. Entonces, yo prefiero seguir dando, y devolví el dinero y seguí 100%. Y desde ese momento dije, yo no recibo $1. Okay. No le gestiono plata a nadie. Conéctese conmigo y coja sus $20,000 y gane dinero. Yo le enseño. Y si me toca sentar a enseñarle, le enseño. Okay. Y eso me salvó. Me salvó muchísimo. Porque muchas personas que estaban dentro de ese contexto, pues básicamente recibieron dinero de algunos. Venga, yo le meto acá. Venga, yo se la manejo. Y la metían a ese fondo y terminaron afectándose mucho. Yo realmente no le recibí absolutamente ni $1 a nadie, pero sí fue una pérdida gigante. No solamente lo que perdí ahí, no solamente lo que perdí de mis carros, de la casa. Esa fue tu peor quiebra. Esa fue para mí, yo la tengo como denominada, no solamente mi peor quiebra, sino mi más grande aprendizaje. Déjame interrumpir un momento esto, porque quiero darle contexto a nuestra audiencia y que sepan cuáles son las razones de por qué estoy haciendo este podcast. Como tú lo sabes, hablamos fuera de cámaras, he tenido una pérdida de $57,000. Acepté una inversión justamente de un tercero, de un inversionista, una persona que conocí este año, recientemente, una persona que siempre me fue directa, siempre me fue real, siempre fue muy clara y muy específica con lo que quería. $100,000, quiero alto riesgo, quiero que lo maneje usted, lo conozco, lo he visto, tal, vamos a hacerlo. Me dijo, alto riesgo es 5% por trade. Y yo le dije, alto riesgo para mí puede ser 3%. Y el man me dijo, hágale, vamos a hacerlo, firmamos contrato, establecimos las condiciones, todo muy bien. De hecho, la relación con la persona está bien y ojalá cuando vea este podcast pues se alegre de todo lo que está surgiendo de este momento, porque es una persona que se ha ocupado en que esto nos deje aprendizajes a los dos. Esta crisis
y este momento de pérdida me ha hecho conectar mucho con eso que acabas de decir de validarme por los resultados. Y es justamente eso lo que estoy haciendo acá en propósito personal. Y es decir, ¿sabes qué, Miguel? Voy a dejar los resultados a un lado. Yo soy esto, yo soy más grande que mis resultados y aquí está esto. Esto no me representa a mí, ¿sí? Es simplemente una consecuencia de quién soy yo. Entonces, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, Miguel. Bueno, y por supuesto, antes de la pregunta, quise hacerlo de una forma distinta. Porque ¿qué hacemos los traders normalmente? Y la gente de éxito, ¿qué hace? Marica, viven sus cosas callados, Sí, así es. lo transitan, lo superan y luego te la cuentan. Y es espectacular. Me inspira, me motiva a escucharte. Pero hay momentos en donde necesitamos esa persona que está viviendo exactamente lo mismo que yo estoy viviendo, que se dé cuenta que no solo me pasa a mí, sino que nos pasa a todos. Y pues esa fue la decisión de llegar a este punto. La pregunta que te tengo es, dijiste, fue la mayor bendición, dijiste, fue ese momento, esa quiebra fue el mayor aprendizaje. ¿Qué significa la pérdida para ti hoy? ¿Y cuáles han sido esos aspectos fundamentales que desde ese día nunca jamás negociaste? Ganancia. Siempre y cuando interiorices, transites, superes y continúes. Ok, Eso significa la pérdida para mí. interiorices, transites. Superes, avances, sigas. Muchas personas hoy, casi 3 años después de esa pérdida, siguen quejándose. Mm, Siguen diciendo, no, es que lo que yo perdí en esa empresa y no sé qué. Y puedo decirte, Juan, que para mí fue el mayor aprendizaje. Para mí fue el punto de quiebre que destruyó todo. Detenerlo todo, literal, Juan, detenerlo todo. Todo. No ganaba poco. $150,000 mensuales. ujú. A no tener nada. Nada es nada. Sin carros, sin casa, viviendo en un hotel en República Dominicana. Nada. Nada. Hermano, pasando el Día del Padre, viendo a mis hijos a través de una pantalla. Mm. Paradójicamente ahí vino la mejor bendición, porque justo en ese Día del Padre nos dimos cuenta que mi esposa y yo que íbamos a tener un bebé, Ok. Julieta. Entonces, para mí, realmente te voy a decir algo muy importante, para mí ese fue el proceso de crecimiento más grande que he tenido en mi vida. Y me destruyó a tal punto que, como lo decías ahorita, no me valida un resultado, me valida quién soy. Me valida cómo vibro y cómo está mi paz, mi mentalidad y mi conciencia hoy para tomar acción. Claro. Por eso cambié algo muy importante. Y decías ahorita, ¿qué no harías? ¿O qué te ha dejado dentro de esa estructura en este proceso? Conciencia. Ok. Fue mi despertar de conciencia más grande. Entendí que solo puedes recibir aquello para lo que ya estás listo. Y no solamente recibirlo, sino multiplicarlo, sostenerlo y multiplicarlo. Y eso hace parte de tu nivel de conciencia. Y ahí cambió mi vida considerablemente, porque entendí que soy capaz de volver a hacer $100,000, que era capaz de volver a hacer los $150,000, que era capaz, pero había algo más importante ya. Como hay conciencia, entonces hay intención detrás de la acción. Claro. Y eso cambió mi vida. Eso no lo voy a negociar jamás. Dice, ya que no negocio la intención detrás de la acción. Porque sí, y lo decías ahorita, que lo dejamos por ahí relegado, le tiro duro a los trades. Sí, hermano, porque no gano por cursos. Porque he entregado 700 becas. Y alguien me dirá, Miguel, pero es que vender cursos está bien. Sí, pero eso me enseñó algo muy importante. Después de que hice la recuperación de todo lo que había perdido y recuperé mi vida. Sí. Mi vida, hermano. Mm. Recuperé la gente, recuperé una comunidad gratuita. $1.5 millones retirados en el 2024 por toda mi comunidad, certificado a certificado de baños, no cartoncitos. Y de ahí en adelante, entonces me di cuenta, de ahí en adelante, entonces me di cuenta de que
no Discúlpame, te interrumpo la intención. Discúlpame, te interrumpo porque yo tengo una costumbre y es que si brindamos y no tomamos, papi, Mal, grave. 7 años sin lo que sabemos. A mí me va muy bien. Cuéntame. Entonces, ese fue mi quiebre, mi despertar, mi conciencia. Encontré en ese nivel educativo el mapa de los niveles de conciencia. El doctor David Hawkins llegó a mi vida y empecé a entender cómo era la frecuencia, cómo vibran las personas, cómo calibran las personas, porque el 87% de la población vive en sufrimiento, en odio, en estancamiento, en rencor, en miedo, en todas esas emociones. Apatía, culpa. Todo hacia abajo. Y ahí empecé a entender que yo tenía que ser para poder volver a recibir, para poder volver a traer. Y eso me ha llevado a ser un poco fuerte con las personas, porque yo le digo, oiga, despierte su nivel de conciencia y cuando usted se dé cuenta de lo que está haciendo, pues se va a dar cuenta que primero usted tiene que llegar. Entonces, cuando eso pasó en mi vida y me recuperé, incluso escribí un diario en el 2023, eso fue en 27 de septiembre del 2023, y dije, el día que recupere el dinero, entregaré todo mi conocimiento, que lo he perfeccionado, lo he organizado, lo he activado, y se lo daré a las personas de manera gratuita. Y desde hace 8 meses no hay que pagar $1, un solo dólar. Pero ojo, hay algo muy importante. Entendí la intención detrás de la acción. Okay. Y eso cambió mi conciencia. No peleo con las personas que venden como conocimiento, porque cada quien valora el suyo. Sí. Incluso para el próximo año, lo he dicho coloquialmente en la comunidad, he hecho mi misión, he cumplido mi promesa ante un Dios que realmente me ha dado la mejor bendición de mi vida, que se llama Nasdaq. Porque justo ahí en República Dominicana alguien me invitó a un Zoom y me dijo, ven, quiero que veas operar este activo. Y eso cambió mi vida. Y yo ya venía con dos... En el exilio. En el exilio, vuelto nada, hermano. O sea, yo no tenía para dónde coger, no tenía empresa, como dicen por ahí vulgarmente, quemado. Tu reputación en el piso. Un montón de gente. El gran empresario que capacitaba gente en la Cámara Interamericana, en la Cámara de Comercio, miles de empresarios, era un estafador. El emprendedor del año. Emprendedor del año, nadie. ¿Quién va a recordar esa vaina? Todo lo que usted haya podido tener o lo que yo haya podido marcar como histórico, el crecimiento, las 9 plantas de coca, lo que sea, hermano. Hasta el niño que lavaba los carros con el balde. Hasta ese niño se escondió. Y cuando encontré entonces los niveles de conciencia, empecé a estudiar el poder frente a la fuerza, empecé a entender un poco cómo funciona la energía del ser humano, cómo a través de esa frecuencia de la neuroplasticidad, cómo empezar a programar, a vibrar en mi energía. Y por eso es tan importante la energía. Yo por eso siento la energía de la gente. Tú sientes la energía. Y cuando tú ves una persona con la energía y tú ves una persona con esa vibración, con esa frecuencia linda, cuando lo ves que entiende las cosas porque está vibrando desde el amor, empiezas a entender un montón de cosas diferentes. Y yo no juzgo a las personas que vendan señales, que vendan canales, que vendan... No, yo juzgo a la intención detrás de la acción. Porque lo que decía, yo me recuperé y después de recuperarme salí a decir qué era lo que estaba pasando. Claro. Porque ya había invertido un montón de dinero. Había invertido un montón de dinero en perfeccionar la estrategia. Cuéntanos eso. Nasdaq llega a tu vida. Justo en el momento. Perfeccionas la estrategia justo en el peor momento. En el peor, en RD Dominicana. RD. Yo sentado en un apartamento y alguien me llama y me dice, Miguel, vení, mira, te vamos a mostrar esta estrategia, no sé qué, unos amigos. Y yo, bueno, mostremos. Yo acostumbrado a operar el oro, 4 horas pegado el gráfico, peleando con Julieta, porque en una reunión, entonces yo era viendo aquí, y vos sabes cómo es eso de operar scalp, bueno, los que todavía no manejan mucho el tema del sistema nervioso, es como si Dios me hubiera puesto ahí. Y en ese preciso momento me llama otro amigo de Ecuador y me dice, Miguel, compra una cuenta en MyForexFor. Yo no tenía plata, tenía $10,000, creo, era lo único que me quedaba. Y yo, ¿cuánto vale? $1,000, compremos la de 200,000. Yo pero el Nasdaq es una locura. Yo veía que se me han cogido esos impulsos en apertura y $3,000, $4,000. Y yo decía, ay, Diosito, gracias. Y fue una cosa impresionante porque yo sentí velocidad. Me metí a esa sesión y en 5 minutos, ¡boom! 2%. Y yo, 5 minutos. Y entendí un montón de cosas y hizo como clic. Y en ese momento fue que yo dije, obviamente esto me encantó, esto me fascina, es rápido, tengo un horario operativo, es decir, todos los días a las 8:30 de la mañana abre la bolsa de Nueva York. Ahí yo no tengo que ver el mercado a las 2, a las 3, a las 5, a las 7, a las 10, a las 8:30 de la mañana.
Sí. Entonces tengo horario operativo. Y en 5, 10, 20, 30 minutos ya estoy fuera. No tengo que volverme esclavo del mercado. Claro. Cambió mi vida. Cambió mi vida. Y es Dios. En ese momento yo entendí porque en ese sufrimiento tan horrible, cambiando mi nivel de energía, cambiando mi frecuencia, empezando a traer este tipo de cosas, claro, ahí cambias todo. Entonces, Claro. a través de la neuroplasticidad, yo venía cambiando, venía reprogramando mi mente todas las noches, todos los días. Dios, este es el camino por donde, muéstrame por dónde, vamos por acá, porque en ese momento uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer con el mundo encima. Sí. Y pasar de ganarte 100.000 a no generar ni 1.000, yo decía, wow, bueno, gracias a Dios el trading me había quedado. A partir de ese momento yo hacía sintéticos, entonces hacía 3.000, 4.000, 5.000 dólares en sintéticos y no voy a ser malagradecido, me gustaba. Y fue lo que me sostuvo esos 3, 4 meses, 5 meses que estuve ahí como estudiando el Nasdaq, estudiando, obsesionado. Yo me quedaba, hacía algo que se llama simulador y me quedaba desde las 8 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana Ok. operando en el simulador. El simulador es como operar en vivo, pero sin arriesgar capital. Ok. Es hacer el mismo movimiento que hizo el mercado en cualquier año porque yo compro la data. Entonces, yo hago ese mismo movimiento, lo replico, entro, doy compra y puedo comprar y no es backtesting, sino es simular el mercado real. Entonces, yo me obsesioné, dele. Y todo fue como en ese mundo de República Dominicana. Ahí me enteré que venía mi maravilloso regalo, que fue Martina, mi tercera hija, y el Nasdaq nació. Y desde ese momento dije, Dios y Nasdaq. Ok. Dios y Nasdaq. Y la gente que opera conmigo y que saben, tengo unos avisos también por ahí que siempre es good at Nasdaq y siempre lo mantengo y ese ha sido mi legado y es lo que estoy haciendo. Me obsesioné con la estrategia y por eso es que te decía que es la intención detrás de la acción, porque cuando yo siempre trabajé enfocado en I Love Chelada, en Solución Solar, como DJ, siempre decía, si tú me vas a decir a mí cómo ser productor, yo te puedo decir cómo serlo porque tengo 7 discos prensados. Sí. Si tú me vas a decir cómo crear un emprendimiento, yo te puedo decir, fui empresario del año. Sí. Si tú me dices, entonces siempre es un lema que yo siempre lo veía y que yo siempre lo trabajaba y era, nadie te puede llevar hacia donde nunca has llegado. Claro. Entonces siempre me enfocaba en llegar primero y después duplicar. Llegar primero y después duplicar. Llevar primero y después duplicar. Claro. Validé la estrategia. Empecé a comprar data. Cuéntame ese proceso. Empecé a comprar data. Yo entendía un poco sobre el tema de cómo validar la estrategia. Para nosotros siempre era backtesting. Haga backtesting de la estrategia y listo, y ya vas a ver. Pero la persona que tenía, obviamente, enfocada en eso, no lo hacía a través de ese proceso, sino que lo hacía a través de el simulador y cogía toda la data también y iban haciendo análisis. Okay. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? En eso me contacté con alguien que maneja el lenguaje Python, le entregué la data y me dijo, yo puedo hacer, dígame cómo es la estrategia. Le expliqué lo básico, y arrancamos de ahí para adelante. Y cada que tocábamos un stop loss por algo, él me decía, ¿qué incidencia viste? Y yo, la vela estaba de 70 o estaba así. Sí. Listo, voy a revisar todas las velas de 70 de acá, de los 10 años que tenemos de data. La metía en ese lenguaje Python, yo de programación no sé nada, ese man me decía, y me sacaba una hojita y me decía, 450 movimientos, ratio no sé qué, Miguel, efectividad de esas 28%. Entonces decía, listo, 28%, como te decía ahorita. Sí. Si tenemos el 28% de ganar, ¿entramos o no entramos? No, listo, regla, no operamos con vela tal. Y así me fui mejorando la estrategia, Y así, obviamente, hemos tenido un resultado increíble. ¿Cuál? 3 años. Yo vi el historia hace poquito. Sí, hemos logrado un resultado que a veces parece una payasada, incluso cuando nosotros empezamos en el 2023 con todo el equipo con el que estábamos y con el que trajo la bendición, que son 2 personas que quiero muchísimo y obviamente siempre estuvieron ahí y me dieron a conocer la estrategia. Llegamos a tener 6 meses de efectividad 100%. Okay. Y lo vendíamos así y la gente decía, no existe. Vende humo, mentiroso. Y la gente adentro retire. Y otra cosa peor. Las cuentas de fondeo. Ay, mamá. Nos metimos en comunidad con tanto en esto, pero teníamos tanta efectividad y retiraban tanto que nos terminaban haciendo un montón de cosas para que no retiráramos. Incluso en una de esas compañías nos quitaron el Nasdaq. Después de comprar cuentas, retiraron el activo del Nasdaq. Y nosotros quedamos como pensativos, dijimos, ¿cómo? O sea, esto no puede ser posible retirar el activo del Nasdaq. Y eso nos pasó, retiraron el activo del Nasdaq.
y nos dejaron ahí. Y obviamente yo seguí para otra empresa, después seguí para otra empresa y seguí para otra empresa y esa ya no me pagaba y después retiraba una o dos veces en una y después ya no me pagaban y bueno, Sí. llegué como a 14 cuentas de fondeo. La última, pues una muy conocida que todavía está por ahí, pero no me pagó el cuarto retiro, entonces tomé la decisión de retirarme también de las cuentas y enfocar la energía porque los resultados que teníamos eran extremadamente locos. O sea, tuvimos, dentro de los 12 meses, tuvimos un solo mes negativo, un solo mes negativo, menos 3%. De resto operábamos al 2%, entonces habían meses del 8, meses del 6, meses del 5, meses del 12, meses del 18, meses del 14. Era una locura, o sea, no encontrábamos como dentro de ese proceso, pues obviamente esa estructura nos daba de alguna manera un montón de resultados que la gente no entendía cómo se hacían, pero había un equipo detrás trabajando y fue algo muy bonito. Creo que hicimos algo, como te contaba ahora, que muy pocas personas hacen, porque no está mal, los traders validan su estrategia 6 meses, 5 meses, pero nosotros logramos hacer 10 años de validación en lenguaje Python y venirnos revisando cada cosa, y lográbamos pues como obviamente que cada movimiento pues estuviera muy bien estructurado para que nos diera una decisión como se debe decidir como operador profesional, con ventaja estadística. Porque si no tienes una ventaja, pues ¿para qué entras? Mira que la respuesta es fácil. Sí. Juan, tenemos el 20% de probabilidades de ganar, ¿entramos? Si el 80% está no entra contra, la gente dice, no. Entonces yo le digo, ¿y por qué no sabes cuál es tu ventaja estadística? Claro. Entonces eso, el Yenil de Prasta, la chiqui, esa es la naturalidad de los Así es, princesas. así es. Miguel, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Tengo miles de preguntas para hacerte. Va a ser súper corto para que tengamos bastante. Es que yo me apasiono, a mí me gusta este también. Mira, la cosa es, primero, has hecho lo que parece impensable para la mayoría de personas. Yo no lo he visto, te sigo en redes, nos hemos conocido en un evento, pero yo soy de los que piensa que si alguien lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Así es. La pregunta es, ¿en dónde validaste esos datos? ¿Y cómo los traders que están allá afuera, que saben que tienen una estrategia que funciona, pero no saben con certeza absoluta, así como tú lo sabes y tu comunidad lo sabe, cuál es mi ventaja estadística? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo siento que, mira, cuando yo te lo decía ahorita, cuando yo veo un trader que dice, esta es mi estrategia y funciona, y yo, bueno, ¿y dónde funciona tu estrategia? En estos 10 activos, yo digo, no conoce su ventaja estadística. ¿Ok? Porque partiendo de la base, estoy completamente seguro que si tú coges a esa persona y le dices, eurodólar, cógeme 3 activos y vamos a comprar una data. Compremos data regulada, porque una cosa es hacerlo en un TradingView, otra, no, data regulada de la CME. Compremos data regulada y montemos ese sistema y llevemos ese sistema a verificar dentro de mi estrategia todo, absolutamente todo lo que puedo hacer. Sí. Entonces, cuando yo valido todo lo que puede hacer mi estrategia, que es esto, que quiebra aquí, que lo que sea, yo la verdad no estoy en contra de ninguna metodología porque hay gente que ha hecho mucho dinero con Smart Money, con lo que sea, oferta y demás, lo que quiera. Warren Buffett es el mejor inversionista de su vida y toda la vida hizo, realmente compró en oferta, lo que está barato yo lo compro. Y esa fue su metodología, nunca usó análisis técnico. Sí. Y es una de las compañías exitosas del mundo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú eres trader y quieres validar tu estrategia, lo mejor que puedes hacer es compra una data y ve y valida esa estrategia. Hazle 300, 400, 500 movimientos. Y cuando tú veas eso, te vas a dar cuenta que no era tan efectiva en el euro-yen como lo era en el euro-dólar. Claro. Que no era tan efectiva en el canadiense como sí lo fue en lo que sea. Y cuando tú sepas en qué activo es mejor, dejas los otros y te enfocas en ese. Enfoque, como un láser, hermano. Ese es el activo. Y empiece a mirar. Toque stop loss, ¿qué pasó? Esta mide la medida de esto medida de esto, tenía aquí. Venga, búsqueme en la data todos estos movimientos aquí en el pasado. ¡Ey! De tanto. Entonces creaste una regla. Claro. Ya no entro porque este movimiento, el 80% de las veces, me da stop loss. Creo una regla para la estrategia. Y vuelvo y lo hago. Me toca otro stop loss, revisemos qué pasó, esto, perfecto, venga, mire la data, esto se vuelve otra regla en mi estrategia. Y las reglas pueden ser una noticia, que las personas a veces no lo saben. Los jueves. Sí, o el primer viernes de cada mes.
Nóminas no agrícolas, ¿para qué te vas a meter ahí? ¿Cuántas personas, aquí se debe estar viendo un montón de traders, han quemado su cuenta un viernes, el primer viernes de cada mes, por no saber qué es nómina no agrícola? Se meten a un trade, ¡pum! Vela de 200 pips, ¡pum! ¿Qué pasó? No saben, no saben. Y tu estrategia tiene que estar validada con eso, porque hoy en día, antes teníamos solamente el tío Powell. Entonces, cuando el tío Powell hablaba, ya no, ya está el tío Trump, ya hay un montón de, ya está el tío Elon, entonces hay un montón de influencias dentro del mercado. Para el mercado de Forex hay un montón de influencias entre Powell y Trump, porque si dice que aranceles, entonces las divisas, y de una sube y la otra se explota y la otra se revienta, y un movimiento que uno dice, ¿qué pasó? Claro, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había noticia. claro. Entonces, ese tipo de cosas son la mejor recomendación que yo le puedo dar a un trader para que tenga ventaja estadística. Operar con ventaja estadística es lo más lindo que puede tener un inversionista. Como yo lo ¿Dónde se llamo, compra eso? inversionista consciente. ¿Dónde se compra esa data? CME, CME.com, ahí está. Cargo mercantil. Sí, en esa página te venden CME y puedes comprar la data que quieras. Ok, Nosotros compramos la data del Nasdaq ahí, sí. pero puedes comprar obviamente data para lo que necesites y compras la data y la trabajas. Los simuladores son una herramienta buenísima. Yo uso Soft4FX Ok. y ahí lo puedes pagar, vale $98 de por vida y pones tu euro dólar y hágale papá, pam, 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 opere en el momento que sea, donde valide su estrategia y véngase haciendo. A usted le dan 2 años gratis, ni siquiera lo compre, porque no falta la excusa del que dice, no, yo no tengo $98 de por vida para comprarlo. No, Bueno, que no vea este podcast. sí, pero el que, de todas maneras, el que está empezando, si empieza bien, le va a cambiar su De vida. acuerdo. Y el simulador es gratis. Buenísimo. 2 años de data te dan gratis, o sea que puedes hacer 2024 y 2023. Empieza en 1 de enero del 2023 y utiliza 2 años de data y empieza a hacerlo todos los días. Tin, tin, ¿dónde se dio mi estrategia? Aquí, pum, 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 pum. Y vas teniendo una data de eso y te vas dando cuenta, aquí toques todos aquí toques todos por esto, por esto, por esto. Y empiezas a ver el mercado de una forma diferente. Sí. Lo que pasa es que este es un mundo muy hermoso que está muy mal vendido, Ok. porque nos lo vendieron como dinero fácil. Ujú. Y la verdad es que yo he dicho, yo digo, esto sí es dinero fácil, pero lo difícil es trabajar tu sistema nervioso y tu nivel de conciencia. La gente no quiere crecer, Ok. quiere ganar. Y solo vas a ganar cuando crezcas. ¿Cómo trabajas tu sistema nervioso y los niveles de conciencia? Ya dijiste el doctor y todo, pero el sistema nervioso, ¿cómo lo haces? Es una consecuencia de lo que he trabajado en la vida Ujú. y con la ideología que tengo. Cuando yo expando mi nivel de conciencia, yo trabajo algo muy poderoso y es, yo suelto el resultado. Yo no creo expectativas en mi vida. Mi nivel de vida en este momento, que mantengo una frecuencia desde el amor, todo lo veo positivo en mi vida. Yo no peleo, no discuto, siempre busco entender a las personas. Soy una persona que no me ves en conflicto con la gente. ¿Por qué? Porque cuido mucho mi energía. Cuida tu energía. Yo le digo a las personas, si cuidas tu energía, empiezas a entender que la vida es hermosa y encuentras milagros en todo lo que te rodea. Y ahí cambia tu estructura. Cuando ya tienes eso, y hay algo que es una palabra que todos deberían hacer, es reconocer. Si tú ves esa palabra, reconocer, reconocer, se escribe igual al derecho y al revés. De adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Las personas no se reconocen, solo quieren resultados. Y ese es el peor error. Debes reconocer quién eres, la identidad. ¿Cuál es tu fuerza superior? ¿Qué te sostiene? Todos requerimos una. Entonces yo tengo un tridente que a mí me gusta mucho y es espiritualidad, identidad y contexto. Eso va a cambiar tu vida. Entonces, ¿cómo lo hago? Creé una conexión directa con mi espiritualidad. Tengo una identidad clara de quién soy, cómo obro, cómo acciono, en quién creo y cuál es mi nivel de conciencia de acuerdo a mi energía, a mi frecuencia y a mi vibración. Claro. Cuido mi energía profundamente. Soy una persona demasiado enfocada en cuidar mi energía. No a cualquier persona le entrego mi energía. Y eso incluye que no discuto con la gente. Cada uno tiene la razón. Y número 3, el contexto. Me rodeo de personas que estén donde yo quiero estar. Porque muchos años era el más importante y el que más sabía de la mesa. Y eso me creó un techo, me generó un estancamiento. Hoy en día tengo personas que me siento en una mesa donde hay dueños de fondos multimillonarios, operadores profesionales institucionales, directores de mesas de inversión, directores de fondos. Entonces,
soy un pececito. Claro. Y me siento así, porque hablan, no, y hoy sí hicimos los 35 millones de dólares, y yo gané 2.000, yo gané 3.000, pero es lindo sentir eso y busco esos contextos. Y esa es la mejor manera. Entonces, cuando tú tienes ese tridente claro, tu sistema nervioso se vuelve secundario. Ok. Y ojo con esto, el sistema nervioso es el que te mantiene en estancamiento, es el que te mantiene en pérdida, es el que te mantiene todos los días, esto no es para ti, es el que te sabotea. Tienes una pérdida y te da pánico. Yo a muchos traders les digo, no existen los enemigos del trading, existe la falta de disciplina. Okay. Porque muchos dicen, el enemigo del trading es la avaricia, el miedo, la euforia. Si tú cumples tu plan hoy y sales en el 2%, ¿por qué vas a tener miedo de entrar mañana si no perdiste el 10? Pero ¿qué pasa si pierdes el 10, el 15, el 30 porque te quedaste aguantando? Trauma y ya no El día de mañana ya estás apretado porque perdiste el 30 y es pánico. Entonces, si la disciplina está, no existe la euforia, no existe el miedo, porque cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tu proceso se vuelve hermoso. Entonces, la recomendación más importante, eleven su nivel de conciencia, porque no atraes dinero por lo que haces, atraes dinero por lo que eres, por la persona en la que te conviertes. Sé capaz de sostener esos $100,000. Y esto es algo muy bonito, Juan, que también te lo digo como desde el amor. A mí me llegó mucho dinero en ese momento y yo no era capaz de sostenerlo. Sí. Y por eso se me quitó. Porque las personas cuando no están preparadas para recibir ese dinero y mucho menos multiplicarlo, entonces lo que pasa es que lo vives como experiencia de que eres capaz, pero no estás en el nivel de conciencia para sostener y multiplicar. Entonces te dicen, eres capaz, ¿cierto? Pero no estás en el nivel de conciencia. Pero cuando vuelvas a subir ahí, esos $100,000 van a ser poco para lo que tú puedes gestionar. Entonces el llamado ahí es, ¿cómo elevo mi nivel de conciencia? Claro. ¿Cómo vibro cada vez más? ¿Cómo mi frecuencia tiene que estar más alineada, no con 100, con 200, con 300? ¿Y cómo gestiono este dinero de una manera tan objetiva, tan estructurada, tan enfocado, que realmente yo pueda crecer como consecuencia de quién soy y no de lo que haga? Como consecuencia de en quién me convertí y no de lo que hago. Claro. Y eso cambió mi vida. Entonces el sistema nervioso, como siempre lo enseño y como siempre le digo a la comunidad, usted quiere trabajar en su sistema nervioso, trabaje en su conciencia. Porque mientras más tranquilidad, hay una palabra que yo siempre le digo a la gente, es vida en rendición. Todo está en perfecto orden. Hoy venían a traer los muebles acá, mi hermano se varó en el carro allí a 100 metros, mi esposa se fue con la niña, teníamos el podcast, todo se va a dar en perfecto orden. De acuerdo. Mañana recojo los muebles. Ahorita te recojo, Juan, nos bajamos. O sea, todo se da. Sí. Pero si empiezo, no, puta, Juan, no puedo. Vos ya venías. Claro. Un montón de problemas aquí, entonces voy allá y te vuelves Una mierda. Sí. ¿Y quién se volvió mierda? Tú mismo. Porque no te rendiste a lo que está pasando. Ríndete. Y ojo, rendirte no es dejarte vencer. Claro. Es soltar el control. Claro. El control genera estancamiento. Y cuando queremos controlarlo todo, entonces cada vez nos estancamos más. Porque tenemos más frustración, creamos expectativas. Y este tema se vuelve muy apasionante porque es el que más me gusta. Juan, aquí sí nos podemos quedar horas. En el tema de conciencia es una gran recomendación. Primer libro para que aprendan a manejar los niveles de conciencia se llama El poder frente a la fuerza del Dr. David Hawkins. Ahí van a empezar a ver cómo la vibración es tan importante. No es lo mismo que a mí me llegue un problema y que yo esté, puta, ¿qué voy a hacer? No, listo, estoy listo y preparado para afrontar esto. ¿Qué necesito dentro de mí? ¿Quién tengo que ser para resolver esto? ¿Cómo voy a traer las soluciones? Entonces, mira, todo mi cuerpo está en una posición de reto, de qué tengo que hacer y a dónde vamos, y empoderado. El otro no, ay, ya. Le estás metiendo terror a tu cuerpo y no somos capaces, no somos capaces. Y eso es una millones de neuronas que no somos capaces. No, quédese quieto porque no somos capaces. Y cuando tú cambias tu energía, hay milagros. Por arte de magia. ¿Qué hubo, Juan? Ve, tengo tal... Ay, ve, yo estaba necesitando. Cosas que pasan como coincidencias. No es así. Es que lo sientes. Y cuando ese pensamiento lo adicionas con una muy buena emoción, entonces tu vida cambia. Miguel, este podcast da para una segunda, tercera, cuarta parte con tu sabiduría, pero te voy a hacer las últimas 2 preguntas.
Qué belleza. La primera, ¿por qué decidiste recibirme acá, en tu casa, abrirme las puertas de eso que es tan sagrado para ti? Me lo recalcaste ahorita. Muy pocas entrevistas o ninguna has tenido en este lugar. Muy pocas personas han venido acá y nosotros prácticamente nos conocimos una sola vez así de frente. Hablamos un par de veces por el Instagram. ¿Por qué decidiste abrirme las puertas a mí? Yo siento que, mira, más allá de cualquier cosa, te lo decía ahorita con mi expansión de conciencia, yo siento mucho la energía de la gente. Y cuando estuvimos en Bogotá y tuvimos, bueno, me enviaste un mensaje antes que a mí me pareció muy chévere de algo que había compartido contigo. Y cuando estuvimos en Bogotá, pues aunque no estuvimos todo el tiempo juntos porque estábamos ahí como compartiendo con la gente y todo, pues había buena energía y compartimos una buena energía. Y cuando me contaste, obviamente, lo del tema del podcast, yo siento que hay algo muy lindo que a mí me encanta y es sembrar. No hay una cosa más linda que ayudar a sembrar. Y cuando a mí hay personas que me han dicho, Miguel, voy a empezar, hágale, vamos a darle con toda. Y cuando me contaste un poco el tema de lo de la pérdida y como este tema y todo, yo siento que es algo muy bonito, esa energía que la estás exteriorizando de una manera diferente, porque así somos los traders y así somos todos, lo que te decía ahorita. ¿Quién supo que yo me quebré cuando me quebré con las camisetas? Nadie, los proveedores y los que estaban ahí, pero nadie en la calle. La procesión va por dentro. Los traders somos iguales, Sí. porque podemos mostrar muchos resultados, pero por dentro estamos vueltos nada. Sí. Y eso es la transparencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo siempre he sentido que la energía no miente. Y sentí muy buena energía contigo, Juan, allá, y compartimos, y estuvimos allá, y hablamos, y mira, y esto y tal. Y también te voy a decir algo muy particular, que yo me río mucho con la comunidad. ¿Qué vas a decir? Yo hablo mucho con la comunidad de ese tema, pero me gusta un montón, porque yo digo, hey, ¿se acuerdan del trader que hice? Porque hiciste unos reels preguntando algo. No, Alba, yo no sé. Fabi o Dana, ¿qué es esto? Eso fue algo que me causó algo muy bacano y yo se lo he dicho mucho a la comunidad. Soy muy abierto. Yo no soy, en las redes de mercado cuidamos y blindamos a la gente. A mí no. Si te gusta la modalidad de Juan, vete a operar con Juan. O sea, vayan donde ustedes quieran porque no es mi comunidad. Sí. Es la comunidad de todos. El que quiera ser parte es maravilloso y es una bendición. Y yo les digo mucho, hey, me encanta mucho la forma en la que Juan hace eso y después decía, ¿qué es esto? Y esos reels me parecieron re bacanos. O sea, yo le decía a mi esposa, ¿qué nota? Este weón tiene una energía muy bonita, lo conocí en Bogotá y por eso cuando me llamaste te dije de una, sí, dale, de una, voy para Medellín. Y cuando estábamos acá, eso fue algo, yo pude haberme complicado, porque lo que te decía, hay espacios muy sagrados para mí. Claro. Y desplazarme con el partido que tenía de mi hijo ahora, con mi hermano que está acá de visita, mañana tenemos una carrera, con mi familia, con la entrega de toda la sala que la mandé cambiar. Entonces un montón de cosas, yo pude haberme dado un desastre. Pero en rendición, bueno, estoy en la casa. Mi esposa se va, hace una cosa, mi hermano se desembala ya, ahorita lo cuadramos y listo, ven, y lo hacemos acá. Y con la energía que tuvimos, pues eso fue lo más bonito. Para mí fue chévere, hermano, y todo lo que necesites y por el proceso que estás pasando, yo ya he pasado 4 o 5 veces, entonces es lindo ayudar a las personas en ese proceso, porque cuando tú ya has vivido ese tipo de procesos, es como si fuéramos y le dijéramos a un Elon Musk o a un mentor o a alguna persona, ven, ¿qué hago cuando pierda 35.000 millones en un día porque alguien mandó un post? Men, o sea, ya estoy acostumbrado a esto. Uno se destruye y se vuelve nada. Entonces, lo único que uno necesita estar, como te dije ahorita, es conectado con la espiritualidad, tener una buena identidad de quién eres para que no cambies esa identidad sin importar lo que pierdas en tu vida y tener un contexto, porque el contexto lo es todo. El contexto a mí me ha potencializado. No es lo mismo que tú hoy te sientes a hablar conmigo, que te sientes a hablar con 2 o 3 personas que no han perdido 250 millones de pesos o 57.000 dólares. Sí, señor. ¿Ok? Porque te van a decir, no, Juan, ¿qué es eso? Men, la vida sigue. Y en 1 o 2 años vas a hacer 10 veces más si sigues enfocado, determinado, si no te rindes, si sigues enfocado y haciendo lo que estás haciendo. Última pregunta, Miguel. Esto se llama Fénix Trader Podcast. La metáfora del Fénix es muy sencilla, pero muy poderosa. El Fénix viajaba por el río Nilo, se dice que vivía 500 años y un día tomaba la decisión de traer canela, traer mirra, traer varios de estos componentes, crear su nido, cerrar sus alas e inmolarse. 3 días después renacía como símbolo de transformación, inspiración para todas las personas que lo veían. ¿Por qué tú eres un Fénix Trader?
Yo siento que y esto va para muchas personas, cuando perdemos dinero, eh, sentimos que es un golpe muy fuerte porque nos validamos a través del resultado. Pero darme la oportunidad de nunca rendirme con la responsabilidad absoluta conmigo mismo de decir, yo no puedo rendirme con un mundo tan maravilloso que ha creado el 80% de los millonarios del mundo, así haya un montón de gente tratando de buscar cómo estafar a los demás. Con cuentas de fondeo, con empresas, apalanca, lo que sea, el broker, no sé, con ese montón de cosas que todos los días salen y que alguien me dice, no, es que compré tal cuenta y ya la empresa cerró. No, es que hice con todo eso. Sí. Yo tenía esa gran responsabilidad conmigo. Y eso nunca me dejó vencer. Entonces, esa caída me dolió muchísimo, me partió en 1000 pedazos, mis hijos, todo, me tocó mover a toda mi familia. O sea, el desastre fue absoluto en seguridad. Pero desde ahí renací mucho más fuerte, con vitalidad, con propósito, con la intención detrás de la acción, con conciencia. Fue mi despertar de conciencia. Aunque yo había despertado en el mundo de crecimiento personal, entrar en conciencia es diferente. Es soltar el control, es vivir en rendición. Pero entender que este mundo es maravilloso y que pueden haber un montón de personas que quieren robarte el dinero, pero que este mundo ha construido el 80% de los millonarios del mundo. Y por eso, para mí, he renacido mucho. No me valida lo que he vuelto a ganar, sino la cantidad de vidas que hemos vuelto a regenerar y que hoy, gracias a lo que estamos haciendo, creen en el trading y creen en las inversiones. Miguel, te reconozco por tu humildad, por tu energía, por tu capacidad de liderar, por toda esa energía maravillosa que le envías a tantas personas, por el servicio, por la obsesión que tienes sana, una obsesión sana por realmente hacer que las cosas pasen, por la familia que has construido, por el padre que eres. Aquí me puedo quedar todo el día diciéndote todas las cosas buenas que me transmites a mí, a tu comunidad y a toda la gente que te escucha. Gracias por este espacio y bueno, espero que esa segunda parte podamos hablar de esos temas que nos apasionan a los dos, que es el crecimiento personal. Seguro que así va a ser. Juan, de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme y con toda, porque este espacio es un espacio muy bonito y sobre todo sé que va a crecer muchísimo por ese, ojo que te lo acabo de decir, por esa intención detrás de la acción. Gracias. Esto nace a través de una intención genuina y sana de exteriorizar lo que muchos ocultan. Y eso es muy valiente, Juan. Así que un abrazo, hermano, un abrazo a toda tu comunidad, a toda la gente y muchas gracias. Gracias, papá.